hablando entonces de lo que es la iglesia. Hemos estado hablando con la iglesia. Yo creo que hoy terminamos lo que es la parte básica de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, siempre es un tema bastante grande, porque la iglesia abarca todas nuestras áreas como sociedad. Pero en la iglesia, la parte básica de la iglesia, yo creo que hoy terminamos con el tema. Y básicamente la iglesia lo que es un cuerpo, lo hemos dicho, que está formado de muchas personas, de muchos hermanos. Entonces cada uno de nosotros cuando venimos aquí, ¿qué es lo que traemos? Traemos diferentes habilidades, diferentes conocimientos, diferentes capacidades. Y eso es lo que hace la iglesia. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos ayude a entender lo que vamos a ver hoy y para que Él nos ayude a llevarlo a cabo. Amén. Padre Santo, aquí estamos nuevamente, Señor, entendiendo que tu palabra, Señor, ha sido expresada, ha sido inspirada divinamente y que tu palabra, Señor, ya es útil para enseñar, redarguir, Señor, corregir. Padre, pero queremos entenderla. Así que nos ponemos en tus manos para que tú me uses, para que el mensaje, Señor, sea lo que tú quieres decir y que todos escuchemos y que todos lo grabemos en nuestros corazones y que todos lo podamos llevar a la práctica, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, todos los que estamos aquí, pues tenemos diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes conocimientos. Sería imposible querer o sería imposible pensar que todos podemos hacer lo mismo. Sería imposible, yo creo que en ninguna manera se puede hacer. Y aunque usted y yo sepamos exactamente las mismas cosas de la Biblia, porque los versículos son los mismos, la Biblia es la misma, todos entendemos, vivimos y explicamos la Biblia de una manera diferente, porque cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias con Dios. Así que si yo le explico en un versículo de la izquierda a la derecha y usted lo explica de derecha a izquierda, siempre y cuando tengamos la misma doctrina, pues no hay ningún problema. Estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre que nos pidan hacer algo, tenemos que entender que cada uno de nosotros lo vamos a hacer de una manera diferente. No podemos creer que todos lo vamos a hacer de la misma manera. Si yo le pido a usted que me ayude hoy a dar clases de escuela dominical, por ejemplo, y usted va a dar la clase de escuela dominical, pues no podemos esperar que usted dé la clase de escuela dominical de la misma manera que yo la doy, o que la da Gaby, o que la dé alguno. Cada uno de nosotros la va a hacer diferente. Pero si lo mando, si usted me ayuda y vaya a hacer la clase de escuela dominical, le digo, mira, atienda a los muchachos allá, a los niños, y usted llega y no le dije de qué va a hablar, no le di material, no le dije cuánto tiempo va a estar con los muchachos, nomás llegan los muchachos, está usted ahí, y ahora qué voy a hacer, que es casi lo que le hago a Ashley todo el tiempo, y ahora qué voy a hacer, pues usted va a hacer lo que usted pueda. Y si cuando yo llego ahí y entro a la clase para ver cómo están muchachos, y escucho lo que usted está enseñando, y resulta que no es lo que yo quería que usted enseñara, usted va a decir, bueno, pues usted no me dijo que quería que yo enseñara, pues yo enseñé lo primero que yo quise, ¿no es cierto? Cuando alguien nos pide que hagamos algo, necesitamos que nos den una expectativa, que nos digan un plan, que nos digan qué es lo que quieren que hagamos. De otra manera no se puede. Si usted va a dar la clase de escuela dominical, yo le digo, mi hermano, hermana, vamos a empezar con el Génesis y vamos a tratar de enseñar todas las lecciones, las grandes historias de la Biblia. Bueno, pues usted empieza a desarrollar las historias de la Biblia, usted dice, vamos a empezar con Adán y Eva, y poquito a poquito usted va trabajando. Sabe de qué se trata, usted lo puede hacer, no hay ningún problema. El punto es que todos necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué se espera de nosotros que hagamos. ¿No es cierto? La iglesia no es diferente. La iglesia es lo mismo. Si usted y yo venimos a la iglesia y no tenemos un plan claro, una visión clara de qué es lo que Dios quiere para la iglesia, pues nada más venimos y venimos y venimos y le ponemos la bolita ahí de que venimos el domingo, pero no avanzamos. Y a lo mejor usted tiene una idea, ojalá que cuando hoy vaya a la iglesia el pastor diga esto, porque esto hay que hablar de esto. Y los de este lado tienen otra idea, y ojalá que hoy que el pastor hable de eso, porque como hace falta que hable de eso el pastor. Y yo tengo otra idea, y no nos ponemos de acuerdo. Así que es importante
que hablemos todos de lo mismo, que entendamos cuál es el propósito de la iglesia como tal. Ya hemos visto cómo empezó la iglesia primitiva, la primera iglesia, hemos visto cómo el Espíritu Santo vino y les dio ese poder para hablar, hemos visto que ya se convirtieron muchísimos, hemos visto que la iglesia estaba creciente, estaba ferviente. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Para qué Dios puso a la iglesia? ¿Para qué Dios formó a la iglesia? ¿No es cierto? Acompáñenme por favor a Hechos 4:31. Hechos 4:31. Lo que sí sabemos es que la iglesia existe porque Dios la llamó para un trabajo específico. Eso sí sabemos, Dios puso a la iglesia para algo. Y el trabajo de la iglesia sabemos que está establecido por Dios. Por lo tanto, la iglesia debe de seguir los planes de Dios. Eso sí sabemos. Lo que a veces no sabemos es cuál es el plan de Dios. ¿Cómo lo sigo? ¿De dónde saco el plan de Dios? ¿No es cierto? Muy bien. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Aquí tenemos un evento bien interesante. La iglesia primitiva, la primera iglesia, se reunía a orar. Todos juntos estaban orando como iglesia y les pasaban a ellos cosas que nadie había visto. Cosas nuevas para la iglesia. El lugar empezaba a temblar. La gente se llenaba del poder de Dios, del Espíritu Santo, salían hablando con un poder que nadie los podía detener de hablar del Espíritu, nadie les podía detener de hablar el Evangelio de Jesucristo. Algunos hablaban inclusive en otros idiomas y la gente los entendía. Lo más importante es que ellos empezaron a hablar la palabra de Dios sin descansar. Ellos hablaban y hablaban y hablaban de Jesús. A los apóstoles los llevaban a la cárcel, a los apóstoles los azotaban, les decían, ya no prediques en ese nombre, y ellos decían, pues es que no puedo hacer otra cosa. Él murió por mí, resucitó, yo lo vi vivito después de que salió de la tumba, no puedo hacer otra cosa, tengo que ir a hablar de lo que vi. Tenían un poder importante, tenían una necesidad de hablar lo que habían visto. La iglesia no se reunía para ver si temblaba. La iglesia no se reunía para ver si hablaban en lenguas. No. La iglesia se reunía no para ver si pasaban cosas nuevas, se reunían para orar. Se reunían para buscar la presencia de Dios. Para eso se reunían. Querían entender las instrucciones que Dios tenía para su iglesia. Para eso se reunían. Como cuando uno llega al trabajo y lo primero que hace uno es a la junta de inicio, va uno, ¿cuáles son los planes para hoy? Vamos a hacer esto. Para eso se reunía la iglesia. Orando le decían, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para nosotros hoy? ¿Qué quieres que hagamos hoy, Señor? Era la oración de la iglesia. Y nosotros hoy podemos y debemos de hacer la misma pregunta. Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para esta tu iglesia? ¿Cómo quieres que vivamos como iglesia? Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Tenemos planes por ahí de cambiar el horario? ¿Tenemos planes por ahí de tal vez cambiarnos de lugar? ¿Hemos orado? ¿Le hemos preguntado a Dios, Señor, eso es lo que tú realmente quieres que hagamos? ¿O no? ¿Cómo podemos contestar a estas preguntas cuando nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que viva como iglesia? ¿Cómo quieres que viva como parte de la iglesia? Esto lo podemos dividir en 3 respuestas, en 3 secciones. Primero, por supuesto, como usted sabe, la iglesia tiene un plan general. Dios tiene un plan general para todas las iglesias. Y no estamos hablando de las iglesias de Middletown o de Estados Unidos.
Estamos hablando de todas las iglesias en todo el planeta. Dios tiene uno y solo un plan general para todas las iglesias de todo el mundo. ¿Quiere usted saber cuál es ese plan? Acompáñeme a Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y ahora sí, como no tenemos pantalla, pues tiene que buscar la palabra de Dios. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No sé a cuántos de ustedes les sorprendió que yo he escogido este pasaje para explicar el plan general de la iglesia. Pero si a estas alturas del partido usted no se ha dado cuenta que el primer plan o el plan principal de toda iglesia es proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, tenemos un pequeño problema. Yo no estoy haciendo mi trabajo, o la palabra de Dios no le está llegando a su corazón, pero a estas alturas todos debemos de saber que el plan de Dios para cualquier iglesia es hablar de Jesucristo, es ir y predicar a otras personas. La tarea principal de cualquier iglesia no es celebrar cumpleaños, el día de acción de gracias, el día de Navidad, ni siquiera el día de Navidad, fíjense. La iglesia debe de enfocar todos sus esfuerzos en compartir la palabra, en compartir el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Pero ese plan de ir y compartir el Evangelio a toda criatura tiene por lo menos 3 puntos que requiere que la iglesia tenga ciertas habilidades, conocimientos y capacidades. Si no tenemos esos conocimientos, esas capacidades, no vamos a poder llevar a cabo el plan de Dios como iglesia, el plan general. Dice, ¿qué dice? Id y haced discípulos. Id y hablar del Evangelio. Id y llevar el Evangelio, ¿verdad? Eso primero, lo primero que me dice que, ¿sabe qué? Las personas no van a venir corriendito aquí a la iglesia. Tenemos que ir y llevar el Evangelio. Y segundo, dice ir y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir eso? No es suficiente con darle un folletito, mire, lo esperamos en la iglesia el domingo a las 12:30. Oye, ¿qué es esto? Ahí léalo con calmita en su casa y luego ya cuando lea viene a la iglesia. Eso no es lo que dice eso no dice lleva folletos a todos los pueblos de todas las naciones. Hay muchos esfuerzos que están haciendo en internet, en radio, en muchos medios de comunicación que son válidos, llevar el Evangelio como sea. Pero dice ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el plan general de la iglesia? Es llevar el Evangelio y hacer discípulos personalmente. Tenemos que estar comprometidos con el crecimiento espiritual de las personas. No es suficiente con darles el papelito. ¿Qué se espera de la iglesia en general? Que se les enseñe la doctrina, que aprendan la doctrina, que se bauticen y que se les enseñe a guardar todo lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Cómo va una persona a bautizarse si no sabe lo que significa ser bautizado? Hay que discipularlo. ¿Cómo va una persona a guardar todo lo que Jesucristo nos enseñó que guardáramos si no lo discipulamos, si no le enseñamos? Entonces el propósito general de la iglesia es ir, compartir el Evangelio de Jesucristo y discipular a las personas de tal manera que ellos acepten, comprendan, se bauticen y obedezcan lo que Jesucristo nos mandó. ¿Se da cuenta? Es el plan general de todas las iglesias. Pero ahí es donde entra el plan individual de cada iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento no vamos a ir a llevar el Evangelio a España, donde está la sobrina de mi hermana.
¿Está muy lejos? ¿Y cómo le voy a hacer yo para ir a discipular a los hermanos en España cada 8 días? Pues está difícil. No se puede. Tiene que entrar el plan individual de la iglesia en donde Dios nos ha puesto. ¿En dónde Dios nos ha puesto ahorita? En Middletown. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entrar aquí como se pueda, Middletown y hacer lo que se pueda aquí. Y si Dios dice, bueno, no va a ser en Middletown, es en Winchester, bueno, pues ir a Winchester donde están los latinos y llevar el evangelio. ¿Se da cuenta? La iglesia se ha dividido en muchísimas denominaciones. Estaba yo haciendo ahí un pequeño investigación de cuántas denominaciones hay. Yo dije, pues ha de haber unas poquitas, no, yo me acuerdo de unas 3, 4 denominaciones. Resulta que encontré que hay más de 43,000 denominaciones. ¡Wow! Muchas. Para el año 1900 apenas había 16,000. Y todo el año, el siglo pasado y este siglo, ahora ya hay 43,000 denominaciones. ¡Wow! ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la mayoría de los casos la diferencia parece ser el nombre. Iglesia Bautista del Sur, Iglesia Bautista del Norte, pero creen en lo mismo. Y ya resulta que es otra denominación. No hay muchas diferencias, pero el plan individual de la iglesia se tiene que centrar en una sola proposición. Y eso es el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué se debe de enfocar la iglesia? ¿En qué se debe de enfocar la iglesia local? En enseñar lo que Jesucristo nos enseñó. Amén. Hermano pastor, tengo una pregunta. Sí, dígame. Oiga, Jesús estuvo en la tierra hace como 2000 años más o menos. Y yo no estaba ahí. ¿Cómo puedo saber lo que Él enseñó? Oh, pues muy sencillo, mi hermano. Pregúntele. ¿Pero cómo? Pues hablé con Él. Ok. Me quedé igual, oiga. ¿Cómo que hablar con Jesús? ¿Cómo puedo saber lo que Él enseñó? Este es el mayor problema que la iglesia de hoy está enfrentando. Por eso es que tenemos 43,000 denominaciones. Parece como si cada una recibiera un mensaje diferente de parte de Jesús y cada una hiciera cosas diferentes porque Jesús está dividido. Pero así no es. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué muchos creen que todas las denominaciones llevan al Padre? No importa, tú ve a la iglesia y vas a llegar a Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Así que podemos decir que todas las denominaciones que no enseñan la salvación por la sangre de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, no están siguiendo el plan establecido de Dios para la iglesia. No importa cómo se llamen, no importa que tengan un letrero así que diga cristiana, iglesia cristiana, si no están enseñando que Jesucristo es el único camino al Padre, esa iglesia no está llevando a cabo el plan de Dios para la iglesia. Está llevando a cabo otros planes. El plan del pastor para la iglesia, muy bien, pero no es el plan de Dios para la iglesia. Ahí empezamos a hacer la separación. Segundo, siendo que ninguno de nosotros ha visto físicamente a Jesús, y que cuando le veamos físicamente, porque tenemos la esperanza de verlo físicamente, ¿no es cierto? ¿Cuántos vamos a ver a Jesucristo físicamente? Todos. El inconverso y el no converso, todos lo van a ver. Pero para algunos va a ser muy tarde. Cuando lleguen enfrente van a decir, ojalá que yo no me hubiera metido en esa denominación. Si yo hubiera sabido, si hubiera sabido, pues no me meto a esa denominación. Para algunos va a ser muy tarde el cambio porque ya no va a ser posible cambiar. Para nosotros, ojalá que no sea muy tarde
para empezar a trabajar lo que Dios quiere que hagamos. Ojalá que no lleguemos al cielo y digamos, Jesús, eso era lo que querías que hiciera. Ay, hasta ahorita entendí. Muy tarde. Tenemos que entender ahorita lo que Él enseñó. Tenemos que encontrar lo más pronto posible qué fue lo que Él enseñó. ¿Para qué? Para que lo aprendamos y para que lo enseñemos a otros. ¿Está usted de acuerdo? Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo encuentro? ¿Dónde encuentro ese mensaje secreto que Dios tiene para la iglesia? ¿Dónde está? Acompáñeme a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Ahí es donde está el secreto para que la iglesia encuentre cuál es la voluntad de Dios. Juan 14, 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a enseñar todas las cosas que Jesucristo enseñó y nos va a recordar todas las cosas que Jesucristo enseñó. ¡Oh! ¡Qué bueno que Jesús pensó en mandar al Espíritu Santo! Porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda y el que nos enseña todas las cosas que Jesús dijo. No hace falta que le veamos físicamente aquí en la tierra. Si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces, lo que debemos de pedir específicamente como iglesia es pedir la guía, la llenura y la enseñanza del Espíritu Santo. ¡Qué fácil! Hermano pastor, tengo una pregunta otra vez. Sí, dígame. Entonces, ¿a lo que le debo de hacer caso es a un espíritu? No. No. Usted no le debe de hacer caso a cualquier espíritu. Usted le debe de hacer caso solamente al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Oh, amén. ¿Y cómo hago eso? Pues pídale al Espíritu de Dios que le dé su guía, su llenura y sus enseñanzas. Ok. Me quedé igual. ¿Cómo hago eso? Vamos a Hechos 4:31. Lo leíamos al principio. Cuando hubieron orado, lo leíamos al principio, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hizo la iglesia para seguir la guía del Espíritu Santo? Facilito. Oraron juntos. ¿Qué hicieron? Oraron juntos. ¿Cómo vamos a hacer como iglesia para encontrar nuestro plan de Dios individual para esta iglesia? Orando juntos. Orando juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Orando juntos. Dos cosas pasaron cuando ellos oraron. Primero, fueron llenos del Espíritu Santo, y segundo, hablaron con denuedo la palabra de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo les dio poder espiritual para recordar lo que Jesús había enseñado y les dio la necesidad de hablar las enseñanzas de Jesucristo sin parar. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo me está llenando? ¿Cómo sé si tengo la llenura del Espíritu Santo o no? Aquí yo no he escuchado a nadie que hable en lenguas. Entonces yo no sé si usted tiene la llenura o no. Pero cuando usted me venga aquí danzando y hablando en lengua, entonces platicamos. No, mi hermano, así no es la cosa. Dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron con denuedo la palabra de Dios. Si usted se encuentra a veces que no tiene ganas de hablar de Dios, usted está perdiendo la llenura del Espíritu. ¿Cómo voy a saber yo? Ay, leer la Biblia otra vez. Se me está yendo el Espíritu, se me está acabando la llenura. Señor, dame más de tu Espíritu. ¿Cómo voy a saber si tengo la llenura del Espíritu? Oiga, todo lo que hago es hablar de Dios. Ajá, está llenándose del Espíritu todos los días. ¿Cuánto tiempo me dura la llenura del Espíritu?
Pues nomás mientras usted lo use. ¿Cada cuándo tengo que pedir la llenura del Espíritu Santo? Cada que usted tenga oportunidad, hermano, pídala. Porque lo tenemos que hacer constantemente. No es como el carro que le llenan la gasolina y ya sabe uno 15 días y luego, bueno, algunos nomás una semana. Una semana y hay que volverle a echar. No. La llenura del Espíritu Santo se tiene que pedir todos los días. ¿Y qué es lo que me dice si estoy lleno o vacío? Fácil. ¿Cuántas ganas tiene usted de hablar de Dios? Si usted tiene ganas de hablar de Dios, está llenito. Si usted de repente, ay, otra vez con sus cosas el pastor hablando, ya se le está vaciando el tanque, tiene que pedir otra vez la llenura del Espíritu Santo. Está fácil. Aquí tenemos otro punto para separar las iglesias. Cualquier iglesia que está anunciando a Jesucristo, que está predicando a Jesucristo, pero que no acepta la guianza del Espíritu Santo, no está cumpliendo el plan de Dios para la iglesia. No podemos predicar a Jesucristo sin el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando fuimos salvos. Él vino a morar en nuestra vida. ¿Cuándo nos llenamos del Espíritu Santo? Cada que usted lo pida. Oiga, yo nunca lo he pedido. Pues pídalo. ¿Y qué se siente? Facilito. Usted va a tener esas ganas de, apenas abre la boca y le sale la palabra de Dios. Oiga, pero nunca me había pasado eso. Pues a lo mejor nunca se va a llenar. Ahora que ya se llenó, oiga, y ver quién lo aguanta, porque como habla, usted no se calla. Hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, vamos a Hechos 1, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? No empiecen la iglesia hasta que no tengan la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Si tienes una iglesia, es mejor que tengas la llenura del Espíritu Santo para mover a la iglesia y de otra manera no vas a avanzar. El plan individual de la iglesia es que prediquemos el Evangelio de Jesucristo con lo que nos dé el Espíritu Santo de que hablemos. Pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, cuando viene la cosa, a ver hermano, predique del Evangelio. Ay, es que hoy no traje mi Biblia, hermano. ¿Qué dice este versículo? Pues ya se me olvidó. A veces uno no tiene buena memoria, pero cuando viene el Espíritu Santo, dice que no se debe uno de preocupar lo que van a decir. Las palabras van a salir y Él va a hablar por nosotros. Si usted habla inglés, le va a salir en un inglés clarito. Si usted habla español, le va a salir en un español clarito. No va a cambiar eso. Una vez que la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo, las cosas cambiaron en la iglesia. Ahí mismo en Hechos, vamos a capítulo 4, versículo 8. Mire cómo cambió la cosa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y boom, les lanza un mensaje ahí tremendo, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, cuando vamos y predicamos y anunciamos el Evangelio a otra criatura, a otra persona, y no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a salir? Pues a saber qué es lo que va a salir, oiga. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando la llenura del Espíritu Santo está en nuestro corazón, no va a haber ni necesidad de pensar. Cuando usted menos se da cuenta, dice, oye, ¿cuánto tiempo llevamos platicando? Pues ya como media hora, oye, ya déjame ir. Y usted está, hable y hable y hable del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Acompáñame a 1 Corintios 2, del 1 al 5. Todos conocemos del apóstol Pablo, un apóstol tremendo, que tenía una unción del Espíritu Santo, que tenía conocimientos que nadie más ha tenido. Un apóstol tremendo, que yo estoy seguro que si nos sentábamos con el apóstol Pablo a que nos diera una cátedra de teología,
Oiga, usted nos íbamos a quedar con la boca abierta. Sabía ese hombre tremendo, ¿no es cierto? Pero mira, aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando usted comparte el Evangelio con otra persona, ¿usted qué quiere que la otra persona reciba? ¿Su conocimiento de usted o el conocimiento del Espíritu Santo? ¿Que estén fundados en lo que usted sabe o que estén fundados en el poder de Dios que es para salvación? Que estén fundados en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice Romanos 1:16, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos. ¿Qué nos pide entonces Dios específicamente como iglesia? Que oremos juntos, que pidamos la guía, la dirección, la llenura del Espíritu Santo, para que empecemos a hablar sin detenernos, con denuedo, la palabra de Dios. ¿Se da usted cuenta? Está muy fácil. Pero no todos los días estamos juntos aquí en la iglesia, ¿va? Hoy estamos aquí. Los domingos venimos 1 hora y media. Los miércoles venimos 1 hora y media más o menos. Entonces, como iglesia nos reunimos todos juntos, los que vienen a todos los servicios, nos reunimos juntos 3 horas como iglesia en la semana. Bien poquito. ¿Y qué tal los demás otros días? Ya ni sé cuántos son, 24 por 6 más 23 o qué. Todas las demás horas, ¿qué hacemos? ¿Será que Dios tiene un plan individual para mi vida? ¿O nada más como iglesia? Recuerde que la iglesia está formada por miembros y todos somos parte de la iglesia. Así que cada uno de ustedes debe tener un plan específico de parte de Dios. ¿Cuál es el plan individual de Dios para mi vida? Acompáñenme a Mateo 22, del 34 al 40. Aunque usted no lo crea, el plan general de la iglesia y el plan individual para mi vida van mano a mano. ¿Por qué? Porque todos los dio Dios. No pueden estar separados. Pero el plan individual para mi vida es algo que yo puedo hacer a cada instante conforme voy viviendo en donde quiera que esté. Dice Mateo 22 del 34 al 40, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando usted y yo leemos la Biblia sin la llenura del Espíritu Santo, bueno, va uno y hace una sarta de locuras que uno trata de interpretar la Biblia como uno se le pega la gana. Estamos en la época de la gracia, mi hermano. No me venga con que tenemos mandamientos de Dios. Ya los mandamientos pasaron de moda. No. Cuando la iglesia se deja llevar por el Espíritu Santo, cuando se guía por el Espíritu Santo, tenemos que reconocer que por lo menos 3 o 4 mandamientos todavía existen para nosotros. El primero, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, es un mandamiento. No es cuando te sientas de buenas, amas a tu prójimo. Cuando te sonríe el prójimo, entonces lo amas. Dice,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes es negligente con su propia comida y deja de comer toda una semana? No, pues no. No, pues no. ¿Cuántos de ustedes se miran al espejo y dicen, ay, la llevo? No está tan peor la cosa. ¿Cuántos de ustedes se preocupa por su cuerpo? Se lavan, se bañan, se cortan el pelo, nos rasuramos, nos maquillamos. ¿Se preocupan por su cuerpo? ¿Por qué? Porque se quieren a ustedes mismos, ¿no es cierto? Y dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo no, yo sí me preocupo por mí. El prójimo allá a ver con qué se rasca con sus propias uñas. Es el mandamiento de Dios para nuestra vida, para todos los días, para cada hora de nuestra existencia. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Para la iglesia, ¿qué es? En general, la iglesia universal, ve y predica el evangelio de Jesucristo. Para la iglesia individual, predica el evangelio de Cristo guiado por el Espíritu Santo. Para usted y para mí, todos los días cuando andamos, que no estamos aquí en el templo, ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento individual para todo cristiano. Pero ¿cómo hago? Se dice bien fácil. Amarás a Dios con todas tus... Ok. Y amarás a tu prójimo como a ti. Ok. Se oye bonito, ¿ah? Pero ¿cómo hago? Dígame el secreto, pastor. Ahí le va el secreto. ¿Está listo? Nomás lo voy a predicar una vez. Vamos a Mateo 20, del 25 al 28. Aquí está el secreto de cómo amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y de cómo amar a su prójimo como a usted mismo. ¿Está listo para el secreto? Ahí le va. Mateo 20, del 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo puedo hacer para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza? ¿Y cómo hago para amar al prójimo como a mí mismo? Ponga a Dios primero, después ponga a todos los demás y después póngase usted. ¿Cómo está la cosa? Primero a Dios, después a todos los demás y después a usted. Yo vengo hasta el último, usted viene hasta el último. ¿Por qué? Porque dijo Dios que debemos ser servidores de los demás. Hemos venido para servir. Hemos sido puestos para servirnos en amor. ¿Se acuerdan que leíamos en Gálatas 5:13? Hemos sido llamados para libertad, pero no debemos usar la libertad para acción del pecado, sino ¿para qué? Con amor, servirnos unos a otros. ¿Se acuerdan? Hermano pastor, tengo una pregunta. Oh, que la canción. A ver, dime. Entonces, ¿Dios no quiere que yo tenga un gran ministerio? Dios quiere que usted tenga un gran ministerio. Entonces, lo único que tengo que hacer para tener un gran ministerio es amar a Dios con toda mi ser, con toda mi alma, con toda mi fuerza, y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Pues me quedé igual, oiga. ¿Es todo lo que tengo que hacer? Sí. 1 Corintios 13, del 1 al 3. 1 de Corintios 13, del 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes a la mar, y no tengo amor, nada soy.
si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mire, no se trata de cuánto quiere Dios que yo haga. El plan individual de Dios para su vida está basado en la cantidad de amor que usted tiene para Dios. No en la cantidad de servicio, no es cuánto hace usted, sino por qué lo hace. Usted vino a barrer el templo tempranito hoy. Oiga, qué bueno, se lo agradezco mucho porque se ve bonito el templo. ¿Por qué lo hizo? Ah, pues para que usted me reconociera, pastor. No. Por amor a Dios. ¿Me explico? Todo lo que usted haga para Dios, por ejemplo, estudiar en un seminario, ayudar al prójimo, visitar a los enfermos, predicar el evangelio, servir en la iglesia local, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted haga para Dios debe de ser un reflejo del amor que usted tiene hacia Dios. Si su amor por Dios es enorme, entonces usted no va a querer dejar de servir a Dios, porque lo ama tanto que usted está sirviendo porque usted lo ama tanto. Si su amor por Dios es pequeñito, pues usted no va a querer hacer mucho por Dios, porque no lo quiere mucho. ¿Se da cuenta? Su amor por Dios no crece cuando crece su ministerio. Su ministerio crece cuando su amor por Dios crece. Amén. Usted y yo queremos tener un ministerio grande, queremos tener una iglesia llena. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios más. Y mientras más amemos a Dios, el ministerio más crece. ¿Se da cuenta? Así es como funciona. La iglesia fue establecida por Dios para que hiciera un trabajo específico. Y por tanto la iglesia debe de seguir el plan de Dios. Sin embargo, la iglesia no puede hacer su trabajo a menos que sea guiada por el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos ser guiados por el Espíritu Santo a menos que pidamos esa guianza del Espíritu Santo. Cuando pedimos la guía del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, cuando nos metemos en oración, le decimos: Señor, dime qué quieres que yo haga hoy. Guíame. Entonces cosas empiezan a pasar en nuestra vida. No podemos ir a predicar lo que queremos. No podemos ir a predicar a otras personas lo que a mí se me ocurra. Tengo que ir a predicar lo que el Espíritu me dé que les predique. Y por lo tanto, mi comunión con el Espíritu debe ser más grande. Debo estar en comunión con el Espíritu todo el tiempo. La llenura del Espíritu Santo debe ser todos los días, para que nos dé las enseñanzas, nos recuerde y nos enseñe lo que Jesucristo enseñó, de tal manera que de esa manera podamos enseñar a otros. No importa qué tanto haga la iglesia local, universal, o el trabajo que nosotros hagamos, si no lo hacemos con amor, genuinamente por amor a Dios, de nada sirve. Si la iglesia no refleja el amor de Cristo en todo lo que estamos haciendo a cada momento, de nada sirve. El trabajo de la iglesia no sirve para nada si no reflejamos el amor de Cristo. Si hacemos todo lo que usted guste y mande en esta iglesia, menos amar a Cristo, nos hemos alejado del plan de Dios para la iglesia. Busquemos la llenura y la guía del Espíritu Santo todos los días, para que como iglesia llevemos a cabo el plan de Dios y como individuos reflejemos el amor de Cristo genuinamente a todas las personas. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre Santo, tu palabra, Señor, cada vez es más clara y más clara y más clara, Señor. Y este día no puede ser más fácil de entender lo que tú tienes para nosotros. Venimos delante de ti, Señor, con una sed de tu Espíritu. Tenemos, Señor, esa necesidad de ser llenos de tu Espíritu Santo, para que a través de esa llenura, Señor, tú nos bendigas con tu conocimiento
y nos des esa necesidad y ese poder de ir a predicar tu evangelio a toda criatura sin detenernos. No podemos hacerlo nada más porque tenemos el deseo de hacerlo. No podemos hacerlo nada más porque tu palabra lo dice que lo debemos hacer, Señor. Solamente vamos a poderlo hacer cuando la llenura de tu Espíritu esté completa en nuestra vida. Cuando tu Espíritu Santo nos llene por completo y nos dé ese fuego, Señor, que solamente tú nos puedes dar para ir y predicar tu evangelio. Ayúdanos como iglesia, como individuos, Señor, a reflejar tu amor plenamente todos los días, en donde quiera que estemos, a todas las personas, de tal manera que tú seas glorificado en nuestras vidas y que tú seas exaltado, Señor, y que las demás personas vengan al conocimiento de tu palabra, no por medio de nuestra sabiduría, pero por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a hacer tu voluntad, te lo pido, y te doy gracias por esta palabra tan clara que hemos tenido en este día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.